El presidente Trump amenazó con patearle el puto culo a Irán porque se estaban portando mal y no hacían lo que él les decía. Vamos a ver exactamente hasta qué punto eso va a ser eficaz. Pero también hay otras cuestiones. No solo nos estamos quedando cortos de misiles interceptores de todo tipo y de misiles ofensivos. Resulta que la parte iraní está empezando a desplegar misiles adicionales y con capacidades más nuevas, lo que podría causarnos aún más problemas de los que ya tenemos. Y para intentar aclarar esto, recurrimos a nuestro hombre de referencia, nuestro profesor del MIT, Ted Postel, experto en seguridad nacional, como sin duda puedo llamarle, exprofesor del MIT. Ted, bienvenido de nuevo al programa. Siempre es un placer tenerte aquí. Bueno, no me llame demasiado experto. Al fin y al cabo, soy académico, y teniendo en cuenta lo que digo sobre los académicos, puede que parte de ello se me pueda aplicar a mí. Bueno, prácticamente todo lo que has dicho en nuestro programa se ha visto confirmado a lo largo de muchos años. Así que voy a mantener ese título para ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero quiero ir directamente a esto, porque incluso antes de entrar en algunos de los detalles que acabo de mencionar al principio, el presidente Trump hizo ayer una afirmación bastante llamativa, o que levantó algunas cejas, sobre cómo interceptamos todos los misiles que llegaron desde el lado iraní contra nuestra base en Jordania. Así es como lo expresó. Vamos a golpearles muy duro, porque ahora nos toca a nosotros. Saben que viene. Nos están pidiendo que no lo hagamos. Pero, ya saben, anoche intentaron dispararnos. Nos lanzaron 5 cohetes, que iban a 8.500 kilómetros por hora, y los 5 fueron derribados y cayeron al suelo. Pero aún así, lo intentaron. Así que ahora nos toca a nosotros, y veremos si en algún momento llegamos a un acuerdo. Pero vamos a golpearles muy duro. Entonces, ¿qué dice usted? 5 misiles a 8.000 millas por hora, los derribamos. Bueno, yo no tengo los datos, pero dudo que el presidente los tenga tampoco. De hecho, ni siquiera el contratista tiene datos. La evidencia indica que quizá 1 o 2% de los Patriot PAC-3, suponiendo que fueran PAC-3 los que se dispararon, son realmente capaces de interceptar misiles balísticos. Así que básicamente, si suponemos, por ejemplo, que la probabilidad es de 1 entre 100 de alcanzar una ojiva, que es más o menos lo que estamos viendo. Entonces, dado que hay 5, las probabilidades de que hubieran alcanzado las 5 son aproximadamente de 1 entre 10.000 millones, según lo que sabemos. Así que si está diciendo que ocurrió un suceso con una probabilidad de 1 entre 10.000 millones, pues supongo que, no sé, podemos aceptarlo sin más, pero realmente no parece muy probable. Sí, dejaremos eso en la categoría de cuestionable hasta que podamos obtener pruebas en un sentido u otro. Una de las cosas por las que tenía muchas ganas de contar contigo hoy en el programa, lo vimos. Por desgracia, no tengo a mano ese video a pantalla completa, pero hubo una afirmación de algunos estadounidenses que estaban sobre el terreno, y creo que fue en Jordania, donde recientemente sufrimos bajas, tanto muertos como heridos en combate. Y dijeron que uno de los grandes problemas era que nuestro radar detectaba proyectiles entrantes y luego te indica dónde se supone que van a impactar, lo que permite a la gente prepararse. Y de repente los misiles empiezan a maniobrar, una capacidad que no sabíamos que Irán tuviera. Eso estaba causando problemas reales a los estadounidenses, incluso para responder a esos ataques. ¿Puedes decirnos algo sobre qué tipo de misiles está hablando? ¿Y deberíamos preocuparnos? Oh, desde luego que deberíamos estar muy preocupados. Me sorprende que estos tipos se hayan dado cuenta de esto solo ahora. Quiero decir, llevo meses hablando de ello. Incluso ahora mismo no estoy preparado para esto, pero la próxima vez que intervenga, solo harán falta 20 segundos de vídeo. Tengo un vídeo que muestra cómo maniobran estas ojivas, así que sabemos que de hecho, hablaré de ello. Ya sabe,
tendremos unos minutos para diapositivas. Sé que quiere limitar eso, pero les mostraré con unas diapositivas una de sus ojivas maniobrables. Y sí maniobra, y es imparable. Y para mí es extraordinario que esta gente empiece a hablar de ello solo ahora. Demuestra que los últimos en enterarse de cosas que se conocen públicamente son quienes supuestamente tienen acceso a toda esa información clasificada. Y ya sabes, Ted, basta con mirar esto. Son algunas de las imágenes por satélite. Estados Unidos ha intentado bloquear este material, pero todavía hay algunas empresas de satélites que lo están difundiendo. Esto es prueba de los objetivos concretos que tiene la parte iraní. Todas las que ven en pantalla son bases estadounidenses con objetivos localizados con precisión. Así que, cada vez que disparan contra algo, aciertan. Sí. Creo que lo que ahora sabemos sobre los misiles iraníes es que, en primer lugar, están utilizando el sistema chino de navegación Beidou. Es una especie de versión del sistema GPS estadounidense, pero no se puede interferir. Es decir, no hay forma de impedir que reciban las señales de navegación. Y también pueden obtener información precisa sobre su posición mientras viajan por el espacio. Así que, al principio de su trayectoria, siguen lo que se llama una trayectoria balística. Está determinada esencialmente por el campo gravitatorio de la Tierra y por el impulso del objeto. Y pueden conocer, con una precisión inferior a 1 metro, exactamente cuál es su posición tridimensional a lo largo de la trayectoria. Así que su posición se va afinando cada vez más. Ahora bien, cuando alcanzan la parte superior de la atmósfera, que a nuestros efectos es la altitud en la que la aerodinámica empieza a desempeñar algún papel. Eso está muy por debajo de los kilómetros. Pero pongamos que son 100 kilómetros y conocen su posición con una precisión de aproximadamente 1 metro en 3 dimensiones. 1 metro en 3 dimensiones o menos. Además, estos dispositivos llevan acelerómetros que pueden medir la aceleración debida a la reentrada atmosférica y también la del motor cohete que activan en el vehículo. Así que la precisión, estuve investigándolo la semana pasada porque están disponibles comercialmente. Se llaman MEMS, sensores microelectromecánicos. Son dispositivos diminutos, los drones los llevan cuando vuelan, son ubicuos, están por todas partes, simplemente los compras. Son muy precisos, y una estimación muy conservadora es que las imprecisiones introducidas por estos MEMS durante un proceso de reentrada son quizá de unos pocos metros. Vaya, unos pocos metros. Ahora bien, está lo que se llama el problema de control. Ya sabe, intentas controlar la orientación de la ojiva y cada pequeño movimiento que se aleja de lo que realmente quieres conseguir te obliga a maniobrar. Así que yo diría que probablemente tienen una precisión de unas pocas decenas de metros en el objetivo, lo cual es muy bueno, especialmente cuando estás entregando una ojiva. La ojiva, ya se lo mostraré, libera en el objetivo el equivalente a unas 4.000 o 5.000 libras de explosivo. Es una carga explosiva enorme, y la mayor parte de la potencia de esa explosión procede de la energía cinética del impacto. En otras palabras, esta cosa golpea el suelo tan rápido que simplemente se vaporiza. Va a una velocidad muy superior a la de las municiones Oreshnik. Vaya. Las municiones Oreshnik impactan contra el suelo a quizá 3 kilómetros por segundo. Esto impacta contra el suelo a más de 4 kilómetros por segundo. Ahora bien, 3 kilómetros por segundo te dan una energía cinética equivalente, una energía explosiva equivalente al peso de la munición en TNT. Es decir, todo esto no es una explosión causada por materiales explosivos. Es una explosión producida porque toda esa energía cinética se convierte casi instantáneamente en calor. La pieza de material que impacta contra el suelo se comprime tan rápido por la interacción con el terreno que se sobrecalienta hasta los 5.000, 6.000 grados Kelvin, la temperatura de la superficie del Sol.
temperature of the sun surface. And that expands violently outward like an explosion. Y eso se expande violentamente hacia afuera, como una explosión. Es una explosión. Ahora bien, cuando impacta a 4 kilómetros por segundo, esos son 4 kilómetros divididos entre 3 kilómetros por segundo. Así que quizás sea, digamos, 1,5 o 1,6. Elevas eso al cuadrado y te da la energía equivalente aproximada en TNT de impactar contra el suelo a algo más de 4 kilómetros por segundo, que es alrededor de 2,5 si haces las cuentas con cuidado. Así que el peso de la ojiva es de 1,000 kilos. Pongamos unas 2,000 libras. Obtienes un factor, 2,000 libras de material no explosivo comprimido, convertido en una explosión por el impacto de la energía cinética. Eso eleva la potencia explosiva a 5,000 libras. Además lleva un par de miles de libras de material explosivo en la ojiva. Así que, cuando impacta contra el suelo, esto tiene la potencia de un explosivo de 5,000 o 6,000 libras. Y causa daños enormes. Puedo mostrarles algunas pruebas de ello. Veamos la diapositiva 2. Este es el propio misil. Es el Avangard. Y si miran a la derecha del misil donde se puede ver la propia ojiva, verán un vehículo alado con una resistencia aerodinámica muy baja. Así que entra en la atmósfera y experimenta una resistencia aerodinámica mínima. Y si miramos la diapositiva 4, ahí está. Pueden ver que en la parte trasera de esta ojiva lleva un motor cohete. Vean, el motor cohete está en la parte delantera. Y ese motor cohete puede generar un par de miles de libras de empuje durante intervalos de 30 a 40 segundos sin ningún problema. Así que eso ocurre durante todo el tiempo de la reentrada. Ahora, si pasamos a la diapositiva 6, podemos ver que esta es una de esas ojivas llegando a Israel. Esa larga estela brillante, la parte delantera no pueden ver la ojiva, pero esa larga estela brillante son los gases de escape del motor cohete. Así que está acelerando esta ojiva a velocidades enormes. Y cuando esa ojiva impacta contra el suelo, libera una fuerza explosiva tremenda. Se puede ver cómo todo el cielo se ilumina. Es la luz generada por estas temperaturas enormemente altas, producidas por la energía cinética y la explosión. Es como liberar instantáneamente la energía explosiva de entre 4,000 y 5,000 libras de explosivo. Y si miramos la siguiente diapositiva, incluso podemos ver una potente onda expansiva. Se puede ver una onda expansiva intensa. Es una explosión realmente intensa, para que la explosión genere una onda expansiva visible. Así que, si quieren hacerse una idea de cuánto daño puede causar una de estas explosiones, vayamos a la diapositiva 13. Why don't we just go to slide 13? There you go. Now, in the lower right. Ahí lo tienen. Ahora, en la parte inferior derecha de la diapositiva 13, he incluido los contornos de la explosión. Esto es Washington, D.C. El edificio del centro es la Biblioteca del Congreso. Es un edificio grande y macizo, de hormigón y acero. Y a la derecha hay un barrio inmediatamente contiguo, ya saben, edificios normales. El más interior de los 4 círculos muestra el alcance de la explosión de 40 libras por pulgada cuadrada, su límite. Todos los edificios dentro de ese círculo simplemente quedarán derribados. Los edificios caerán al suelo. Así de intensa será la onda expansiva. En el siguiente anillo exterior, los edificios sufrirán daños extremadamente graves. Algunos de ellos quedarán derribados. En el anillo siguiente, el de 5 libras por pulgada cuadrada, cualquier edificio con estructura de madera o de ladrillo sin refuerzo también quedaría derribado. Y luego en el círculo exterior, el de 2 libras por pulgada cuadrada, se derribarían las paredes interiores. Puede que los edificios no se vinieran abajo en el punto de 2 libras por pulgada cuadrada, pero la onda expansiva que se propaga por el edificio destruiría las paredes interiores de todos ellos. Así que esta única ojiva eliminaría, en esencia,
esta manzana de edificios. ¿Recuerdan el término blockbuster de la Segunda Guerra Mundial? Esto es un blockbuster. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva para dejar claro cuáles serían los efectos de múltiples ojivas, lo único que muestra es que he ampliado la primera diapositiva colocando 3 zonas de detonación. Y el de la izquierda, que supongo que atraviesa el tejado de la Biblioteca del Congreso, destruirá prácticamente toda la Biblioteca del Congreso. Porque si penetra en el edificio, la onda de choque tenderá a quedar contenida. Y la onda expansiva será tan intensa en torno a ese punto de 40 libras por pulgada cuadrada, que toda la estructura interna quedará destruida en ese lugar. Otras zonas de la estructura más alejadas sufrirán daños graves. Así que tendrá el aspecto del edificio Murrah en Oklahoma City. Si la ojiva atravesara el tejado, se parecería a los daños causados al edificio de Oklahoma City por la bomba de 10,000 o 15,000 libras que fue detonada en el atentado terrorista de Oklahoma City. Así que este edificio desaparecería a todos los efectos. El tercer punto de detonación que aparece arriba a la derecha destruiría ese otro bloque. Así que tendríamos 2 bloques de viviendas de construcción convencional destruidos, además de toda la Biblioteca del Congreso, por estas 3 ojivas hipotéticas que impactarían en esos puntos de mira. Ahora piensen en Tel Aviv sometida a esto. ¿Pueden imaginar los daños en Tel Aviv? Porque esto lleva ocurriendo ya un tiempo. No todas las ojivas que impactan en Tel Aviv son de este tipo. Ahí lo tienen. Eres muy rápido, Gary. Pero este es el tipo de daño que se produciría en el interior de la Biblioteca del Congreso por esta ojiva que supuse que impactaba en la Biblioteca del Congreso. Así que son niveles de daño muy graves. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en Tel Aviv, y los israelíes han estado censurando la información sobre estos ataques. Pero entiendo por qué Netanyahu le decía a Trump, en un momento dado, que le preocupan más los misiles que las armas nucleares iraníes. Es algo que ha dicho públicamente en varias ocasiones. Así que este es el tipo de daños que se verían. La onda expansiva se propagaría más hacia el interior del edificio. Por supuesto, en la zona donde impactara habría destruido y derrumbado todas las plantas. Y con este edificio no se puede hacer nada salvo derribarlo. Ya está acabado. Así que este es el tipo de daños que podemos esperar a medida que avance la guerra en Tel Aviv y Haifa, si los iraníes empiezan a atacar Tel Aviv y Haifa con misiles Al-Fatah. Causarán daños muy graves, aunque a un nivel menor, por misil si no utilizan estas ojivas aceleradas por cohete. Pero estamos hablando de daños serios. Y esto puede prolongarse durante muchísimo tiempo porque ¿tiene alguna idea de cuántos de estos misiles creemos que tiene Irán? La verdad es que no lo sabemos, pero cientos de ellos, casi con toda seguridad. Miles de ellos, muy posiblemente. Así que cientos de estas cosas causarían un daño enorme. Pero si hay miles, algo que no podemos descartar, entonces estamos hablando de niveles reales de destrucción en Tel Aviv y Haifa. Podrías acabar con la viabilidad económica de Israel destruyendo. Ya sabes, solo hay unas pocas grandes ciudades donde se concentra casi toda la actividad económica de Israel. Hay algo en el sistema integrado y acumulativo de defensa aérea de Israel. Habla de la cúpula de hierro, la onda de David, todas las distintas instalaciones que tienen, los THAAD, los PAC-3, etc. ¿Hay algo que pueda derrotar esos misiles? No. Creo que las maniobras derrotan, por ejemplo, al THAAD. Si tuviera una gran capacidad para alcanzar objetivos, y lo dudo, pero supongamos que la tiene, necesita entre 30 y 40 segundos desde el lanzamiento para llegar a un punto de interceptación. Bueno, en 30 o 40 segundos, una ojiva maniobrable solo tiene que desplazarse unos pocos metros por segundo
para quedar claramente fuera del alcance de la capacidad de maniobra de la ojiva del THAAD y, finalmente, impactarla. Así que, si estos tipos están hablando de ojivas que pueden maniobrar a gran altitud, el juego se ha acabado. El THAAD no tiene ninguna posibilidad. La onda de David tampoco tiene ninguna posibilidad, porque estos interceptores de mayor altitud tardan muchas decenas de segundos en llegar a los lugares donde van a intentar impactar contra el misil entrante. Y no puedes predecir dónde va a estar si el misil puede maniobrar. Puedes predecir dónde va a estar si sigue una trayectoria balística. Y sabes cómo predecir su posición, porque la trayectoria viene determinada por la gravedad y el impulso. Pero eso no ocurre en el caso de un vehículo propulsado o de un vehículo con alas que puede maniobrar. Así que el juego se ha acabado por completo. No tienen ninguna posibilidad de hacer nada contra estas cosas. Por tanto, el gran fraude que se ha mantenido durante 35 años, haciendo todas esas afirmaciones falsas sobre sus capacidades, ha quedado ahora al descubierto. No va a haber ninguna capacidad para interceptar estas cosas. Así que déjeme preguntarle, sigamos por este camino. Hubo algunas afirmaciones cuando el presidente Trump dijo que habíamos derribado los 8 misiles. Hubo informaciones adicionales antes de que hiciera esa declaración. Lo siento. Adiá. Antes hubo algunas afirmaciones. Había gente en Estados Unidos que decía, oye, solo tuvimos unos minutos de aviso antes de que impactaran estas cosas. Apenas nos dio tiempo a refugiarnos, etc. Eso es mucho menos de lo que teníamos en el pasado. Y me pregunto si puede hablar un poco de eso, del daño que presuntamente se ha producido porque Irán ha estado atacando radares, especialmente durante los últimos meses. Y de si alcancen algo o no, están reduciendo nuestro tiempo de aviso antes incluso de que impacten los misiles. Bueno, el radar THAAD sí tiene capacidad de largo alcance, y nuestros satélites en el espacio pueden ver el lanzamiento. Podemos ver los primeros 60 o 70 segundos de vuelo propulsado, porque podemos ver la estela del cohete, la estela de escape. Cuando esa estela de escape se apaga, los satélites ya no pueden seguirlo. Pero en 60 o 70 segundos pueden hacer una estimación aproximada de si, por ejemplo, un misil concreto se dirige hacia Israel o no. No pueden determinar ni predecir con esos primeros datos si el misil va a caer en Haifa, Tel Aviv, Beersheba o en algún otro lugar. Así que los SAT tienen suficiente capacidad para predecir el punto de impacto. Puede hacerse cargo en ese momento, Inigo. The THAAD radar can take over at that point. And I don't know if there is a THAAD radar yet. Y no sé si ya hay algún radar THAAD en funcionamiento. Los 5 radares THAAD fueron destruidos por los iraníes al principio de la guerra, en los 2 primeros días de la guerra, o en el primer día. Pero han sacado un radar THAAD de Corea del Sur, y no sé si ya está operativo. Y el lugar adecuado para ponerlo de modo que pueda alertar a la población israelí es Israel. Además, puede que sea el mejor sitio para instalarlo, porque está lo bastante lejos como para que haya alguna posibilidad de mantener su ubicación difícil de localizar, aunque creo que eso es dudoso. Pero creo que ese radar será destruido tarde o temprano, porque lo localizarán. Y, una vez que lo localicen, podrán atacarlo, como hicieron el primer día de la guerra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los radares THAAD? Y hay otras categorías similares de radares que podamos incorporar y que nos proporcionen suficiente información sobre los misiles entrantes en toda la región. Bueno, los radares Arrow tienen cierta capacidad. Probablemente pueden detectar objetos a unos cientos de kilómetros de distancia, lo que daría 30, ya sabe, un par de minutos de aviso. Eso ayuda. Cualquier aviso ayuda. Ahora mismo, sin los radares, los israelíes saben que va a haber un ataque unos minutos antes de que ocurra, porque los satélites en el espacio pueden indicarles que se ha producido un lanzamiento contra Israel.
no pueden decirles dónde van a impactar. Así que si estás en Tel Aviv, no sabes que es Tel Aviv. Y si estás en Haifa, no sabes que es Haifa. Pero ya sabe, en un par de minutos podría ocurrir algo. Así que probablemente de eso es de lo que se están quejando los israelíes. So that's what the Israelis are probably complaining about. Now, when they had the radars, they could... Ahora, cuando tenían los radares podían saber que sí, Haifa estaba a punto de ser alcanzada. 2 or 3 minutes. Y el radar podía darles 2 o 3 minutos de aviso, porque se veía lo bastante lejos como para saber que había que ponerse a cubierto. Así que sabes que va a tu ciudad, a Haifa, por ejemplo, y sabes que tienes 2 o 3 minutos para llegar a un refugio. No es mucho tiempo, pero es suficiente. Es una situación mucho mejor que saber que ha habido un lanzamiento y que, en algún momento durante los próximos 10 minutos aproximadamente, hay una ojiva que podría explotar en tu ciudad, cerca de ti, o quizá en Haifa, o quizá en Beersheba. No lo sabes. Así que todo el mundo tiene que refugiarse en todo el país. Eso altera mucho más la vida que saber que va a llegar a tu zona dentro de 2 o 3 minutos. Esa es la situación que tienes sin radares. So that's the situation you have without the radars. And Sí, no es la situación ideal en la que librar una guerra. Ahora voy a hacerte otra pregunta, pero antes que nada, ¿había algo más en esa presentación de diapositivas de lo que debamos hablar? not No especialmente. particularly. Podría hablar del PAC frente al PAC 3, pero ya creemos que, We already... quiero decir, puedo hablar un poco de eso. I can talk about that. in a minute. Okay, well, fair enough. I do want to ask you something, Bueno, because de it's acuerdo. in the news actually Quiero right preguntarte now. algo, porque de hecho está saliendo ahora mismo en las noticias. Al parecer, el comandante del mando central, el almirante Cooper, está sugiriendo que el presidente Trump intente cambiar la guerra una vez más. Pero esta vez, con otra campaña de 2 semanas, aunque con bombas más potentes. Una de las cosas que más me llamó la atención, y me gustaría mucho conocer tu opinión, es que según NBC, Cooper defendió intensificar los ataques para reducir por completo las capacidades misilísticas de Irán. Dijo que un enfoque a lo grande minimizaría la necesidad de Estados Unidos de utilizar munición defensiva, ya que habría menos fuego entrante desde Irán. Pero sigo volviendo a lo mismo porque, a ver, bombas más potentes. Tenemos algo que pueda atravesar todo esto y dejarlo fuera de combate, algo que no tuviéramos durante los primeros 40 días o los segundos 13. We didn't in the first 40 days or the second 13. Well, I don't know what he's talking about. I mean, Bueno, no sé de qué está hablando. what he's talking about. Y creo que él tampoco sabe de qué está hablando. Because, what Porque kinds ¿de of qué bombs- tipo de bombas está hablando? I mean, it's Es ridículo. bombs that, Las bombas que tenemos no pueden penetrar ni de lejos a la profundidad necesaria para alcanzar esos objetivos bajo las montañas. under mountains. Sí tenemos bombas penetrantes que quizá puedan alcanzar túneles, porque son túneles construidos simplemente en zonas desérticas abiertas. Pero no sabes dónde están los túneles. Si sabes dónde está la entrada de un túnel, But no sabes por dónde continúa el túnel detrás. if you know where a tunnel entrance is, you don't know where the tunnel goes behind. So I mean, so I know. Where Bueno, the quiero tunnel decir, sé dónde está la entrada del túnel. and the Aquí tunnel- está. Y el túnel, tunnel goes somewhere. ya sabes, va a alguna parte, gira, vuelve a girar y gira otra vez. Y de él salen otros túneles. No tengo forma de saber dónde están esos túneles, así que la única manera, Tunnels are. si resulta que tengo una ojiva que podría llegar lo bastante profundo como para atravesar la parte superior de un túnel, necesito saber dónde están esos túneles. Y no tengo forma de saberlo, así que no sé de qué está hablando Cooper. ¿Quién es este tipo? Tengo que dar mi ignorancia. Who is this guy? ¿Quién es Cooper? I'm sorry. I have to show my ignorance. Who's Cooper? Oh, he Ah, es el mando mando central. mad. Bueno, eso explica el porqué. So, yeah, that's a big problem. Sí, ese es un gran problema. Quiero decir, si ese es el caso, entonces, sé que probablemente estoy haciendo una pregunta obvia, pero hay que plantearla. Si 40 días y 40 noches de bombardeos no lograron penetrar todas esas montañas, esas ciudades de misiles repartidas por todo el país, y esta campaña de bombardeos de 13 días tampoco lo hizo, no sé cómo otra campaña de 14 días con bombas más pesadas va a tener un resultado distinto al del anterior. Entonces, no es eso, si empleamos aún más nuestra capacidad ofensiva, si a huevo inalcanzable.
offensive capacity on an unattainable objective. I don't know where we're getting these 3-star. No sé de dónde sacamos a estas alturas a estos generales de 3 y 4 estrellas. Quiero decir, creo que hubo un tiempo en que un general de 3 o 4 estrellas conocía los sistemas de armas con los que se suponía que tenía que lidiar. Pero esto es ridículo. Este tipo no sabe de qué está hablando. Quiero decir, te escribí una breve nota, no sé si has tenido ocasión de verla, pero ya sabes, el domingo hiciste algunos comentarios sobre las declaraciones de Wesley Clark, sobre cómo vamos a poner este cinturón alrededor de Irán. ¿Qué cinturón? Quiero decir, ya sabes, Wesley Clark supervisó una de las mayores estupideces de la guerra de Kosovo. Estaba al mando de la campaña de Kosovo. Durante esta campaña hablaron de destruir más de 200 carros de combate serbios en Kosovo. Cuando los serbios finalmente se retiraron, creo que no habían perdido más de 10 o 15 carros. Ya sabe, ¿qué sabe este tal Clark? Quiero decir, esta es la clase de generales de 3 y 4 estrellas que tenemos hoy en día. Creo que estos tipos han llegado a lo más alto de una burocracia y nunca han sido puestos a prueba en combate. Y ya sabe, tenemos que ir a buscar a algunos coroneles como usted, que sí han sido probados en combate, y ascenderlos a generales, en vez de ascender a generales a los que tienen más habilidad política, para que podamos librar una guerra si hace falta. Es ridículo que este tal Cooper haga una declaración así. Debería avergonzarse de sí mismo. Bueno, si lo intenta, espero que sea así. Creo que Gary está intentando recuperar, y puede que la gente no haya visto este comentario que hizo Wes Clark y que mostramos aquí. Merece una pequeña reflexión. Es tan patético. Cuesta creer que sea la clase de persona a la que el país ríe en busca de asesoramiento militar. Porque ya sabes, creo que sería útil, al menos durante un momento, que pudieras explicar qué dijo él durante la campaña de Kosovo y qué fue lo que ocurrió realmente. Bueno, durante la campaña de Kosovo, los serbios estaban, ya sabe, en Kosovo. Y perdón, como aclaración previa, corrígeme si me equivoco. ¿Tienes conocimiento de lo que ocurrió y de lo que se hizo o no se hizo? ¿Es correcto? Sí, quiero decir, seguí esa guerra, si no, no hablaría de ella. Siempre diré, y lo he dicho muchas veces en su programa, no sé nada de esto. Pero de este asunto sí sé algo, porque lo he seguido. Sí. Y durante la campaña, las fuerzas de la OTAN afirmaban que estaban destruyendo piezas de artillería. Mis colegas y yo seguíamos la guerra muy de cerca en aquel momento. Aún no me habían expulsado de mi programa por mi trabajo sobre defensa antimisiles. Y bueno, no nos lo creíamos. No lo sabíamos porque no teníamos forma de verificar esas afirmaciones. Pero sabíamos que los serbios eran muy buenos construyendo señuelos. Qué pena. Tengo una conferencia que doy sobre esto. Si hubiera tenido la previsión de saber que íbamos a hablar de ello, les enseñaría algunos de los señuelos que construían. Cogían un poste de madera, y ponían una lata en el extremo. Luego tenían un travesaño y colocaban ruedas de bicicleta, no los neumáticos, sino los radios de bicicleta, a ambos lados. Así que en el radar se ve el reflejo de los neumáticos y se ve el reflejo de la parte final del tubo de lo que sería una pieza de artillería. Pero no es más que una lata con aspecto de pieza de artillería. Así que localizas esa pieza de artillería con tu sistema de radar aerotransportado y la atacas. La das por destruida. Pero lo que has destruido es un señuelo, y hacían lo mismo con los transportes blindados de personal. Por lo visto, lo que se informaba, supongo que no mentían abiertamente, era que cada vez que alcanzaban un señuelo, lo contabilizaban como un vehículo blindado, un carro de combate o un vehículo, ya sabes, una pieza de artillería. Así que tenían un par de cientos.
Ahora, si supieras lo que estás haciendo, pongamos que te uso como hombre de paja. Llego y te digo, hemos atacado esto, hemos atacado aquello, bla, bla, bla. Y tú eres un oficial experimentado. Dices, bueno, ¿cómo sabes que lo atacaste? Quiero decir, ¿cómo lo sabes? ¿De verdad tenías el objetivo a la vista? ¿Viste realmente cómo explotaba visualmente? ¿O podría ser un señuelo? Quiero decir, eres un oficial general. Parte de ser un oficial general entiendes los sistemas de armas que estás utilizando que utiliza tu adversario. Sabes que tu adversario está usando señuelos. Y también sabes que puede que estés causando daños importantes a fuerzas reales. Pero ya sabe que los informes que recibe pueden ser precisos o no, porque los sistemas que le proporcionan la información y las personas que se la proporcionan son falibles. Se puede falsear. Por eso pusimos cámaras en las ametralladoras de los cazas durante la Segunda Guerra Mundial. No porque los pilotos mintieran, sino porque en la emoción del combate creían haber derribado a alguien y no era así. Así que tuvimos que instalar esas cámaras para obtener mayor precisión. Ahora tiene una cámara en el arma de su avión y le informan de que han destruido un tanque. Lo primero que querría saber es, ¿qué nos muestran las cámaras? First thing you'd want to know is what are the gun cameras showing us? Because if they were guided to the location Porque si les guiaron hasta la ubicación mediante, ya sabes, sistemas de indicación por radar, y dispararon a través del follaje, y quizá hubo una explosión falsa, porque se podría colocar allí un artefacto explosivo para que explotara. Eso no significa que hayan destruido un tanque, un vehículo blindado o cualquier otra cosa que se hubiera identificado. Ya sabe, probablemente podrían perfectamente haber destruido un montón de tela metálica colocada allí con la forma de un vehículo que explota, de un vehículo blindado. Eso, ya sabe, es lo que le dice que la información es real, que han destruido algo. Pero si están mirando a través del follaje, no tienen ninguna información en absoluto. Y cualquier oficial militar competente que esté al mando de sus fuerzas, y supongo que Wesley Clark, que se supone que es competente, debería haber tenido. Bueno, ya sabes, quiero decir, era un general de 4 estrellas, comandante de las fuerzas de la OTAN. Al menos sobre el papel, debería haberlo sido. Pero, el otro día, bueno, me temo que tenemos que dejarlo aquí. Se nos está acabando el tiempo, así que ahora no voy a poder. He tenido el privilegio de trabajar con unos cuantos oficiales generales, algunos de ellos con una competencia impresionante. Cuando estaba en el Pentágono, conocí a varios. De hecho, la mayoría de los que eran muy competentes y a quienes conocí como generales de 1 o 2 estrellas, más tarde llegaron a ser de 3 y 4 estrellas. Los conocí y eran muy competentes. A los generales de 4 estrellas que conocí en los niveles más altos, algunos parecían competentes. Con otros, simplemente negabas con la cabeza, ya sabe. Así que hablo solo como asesor técnico. No soy oficial militar. Tengo un gran respeto por las habilidades y los conocimientos de los oficiales militares, pero sí tengo algunos conocimientos técnicos y sé cómo se integran con las operaciones militares. No estoy sugiriendo que yo pudiera ser oficial militar. No podría. Ni siquiera hace falta. Para eso tenemos a otra gente, pero dependemos de expertos como usted para las cosas que nos aporta aquí. Estos tipos no saben de qué están hablando si dicen esas cosas. Están demostrando una profunda ignorancia. Y eso es preocupante. Bueno, lo es, porque eso es lo que está escuchando el presidente. Pero habrá que ver si eso va a funcionar. Es también de lo que dependen nuestras tropas. En efecto. Mire, le agradecemos mucho que haya venido hoy y que numeró esta información. Siento la confusión de hoy. No te preocupes, en absoluto. Me alegro de que hayamos podido contar contigo. Pero dentro de unos minutos tendremos en el programa a Matt Bracken, por primera vez en mucho tiempo. Va a hablar de la expansión de la guerra en Oriente Medio, no solo con Egipto, sino también en algunas otras zonas. Hablaremos de ello enseguida con Matt Bracken.
Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. And we'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.